Le damos la bienvenida a Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Bienvenido, don Pepe. Pepe tiene 20 años de presidente en esa unidad y no hay democracia, ni elecciones. Gracias, Michelle, y sobre todo encontrarme con mi amigo el doctor William Hanna Tatut. Encontrarme aquí con él. Y me alegro de verlo tan bien, ¿verdad? Como digo, siempre yo lo veo en el programa, pero me alegro de encontrarlo directamente así, físicamente. Qué bueno, gracias, Rafael. Sí. Igual. Don Pepe. Un gran hombre de este país, William Hanna. Gracias, don Pepe. En estos días se habla mucho de la necesidad de la reforma a la Ley de Seguridad Social. Y tanto usted como el doctor Hanna presente fueron parte del primer Consejo de la Seguridad Social y del grupo de dominicanos, del grupo pequeño, ¿verdad?, que trabajó en todo lo que se llama la Ley de Seguridad Social y sobre todo los reglamentos para su primera ejecución. Don Pepe, años después de la aplicación de la ley, y decía el doctor Hanna hace un rato que todo cambia, todo evoluciona, independientemente de las fallas y de las cosas que hay que corregir. En cada momento las cosas van evolucionando y el tiempo cambia todo. En este momento, si hablamos de cuando usted analiza todo el trayecto, realmente, don Pepe, hay que evaluar y modificar la Ley de Seguridad Social de una forma urgente, o nosotros podemos seguir viendo temas y haciéndole parcho a la misma ley. Michelle, escúchame un segundo. Cuando nosotros llevamos la Ley de Seguridad Social a la Unión Europea, tú nos acompañaste a Barcelona, el ministro de Seguridad Social de la Unión Europea dijo: esto es una gran ley, pero esto es mucha ley para ustedes. Nosotros comenzamos con estancias infantiles, que España no la tuvo hasta 20 años después. Riesgos laborales lo tuvo España 15 años después de consagrada la ley, y nosotros debutamos con riesgos laborales. Pensiones, se pasó 8 o 10 años antes que la Seguridad Social Española asumiera las pensiones. Eso es 2001, ¿verdad? 2001, claro. Bien, don Pepe, adelante. ¿Sabe que el doctor Hanna fue uno de los principales ideólogos de esa ley por su experiencia no solo nacional, sino internacional? Y había, y hay que decirlo así, mucha aprensión, tanto del sector empresarial como de nosotros, por razones diversas, pero había aprensión y temor frente a ese tema. Entonces yo recuerdo que el doctor Hanna siempre fue como de la tesis de que lo que había era que tener una ley universal, abarcativa del conjunto, y que esa ley entonces se fuera desarrollando posteriormente. ¿Usted recuerda eso, doctor Hanna? Sí, porque el Seguro Social cubría trabajadores de hasta 4,000 pesos mensuales de sueldo. Por encima de 4,000 ya no estaban asegurados para nada. Cubría al trabajador y a la esposa cuando paría el primer mes. A partir de ahí la ley lo soltaba. Lo soltaba, perfecto. Claro. Y el empleado público quedaba fuera de los riesgos laborales, claro, por ejemplo, de la protección de riesgos laborales. Claro. Entonces, doctor, hay que tener la ley universal y después la vamos modificando. Claro. Por eso se puso, Michelle, los 10 años que dijo el doctor el doctor Jacín aquí. Por eso fue que se puso esa revisión a los 10 años. Los 10 años fue para los hospitales de salud pública y de seguro social se fueran adecuando y transformando para formar lo que se llama ahora el Sistema Nacional de Salud. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó, Michelle? Que los procesos en realidad no se cumplieron, sino que se siguió caminando y llegamos al estado en que estamos hoy, que hay que decirlo, Michelle, con todo y todo, no se puede decir que no hemos avanzado. Por mucho. Hemos avanzado, porque el doctor Hanna dijo algo. Nosotros fuimos muy ambiciosos, es decir, el contributivo subsidiado, doctor Hanna, acuérdese, sí, esa parte de la ley. Todavía hoy no ha entrado. Pero doctor, es que nos dijo Carmelo Mesa Lago, acuérdese bien, sí, aquel técnico que vino. ¿Qué fue lo que nos dijo? Ese régimen no existe todavía en ninguna parte. Ustedes están implementando un tema que todavía en países mucho más desarrollados que ustedes, de América Latina, no existe. Porque, Michelle, no es fácil tú recoger la informalidad, tú ves, organizarla y ponerla a que aporte un porcentaje
y que el Estado sea contraparte entonces para completar lo que le falta, ¿verdad? Y el contributo subsidiado es el más rico de los sectores. Eres tú, Michelle, que no tiene un empleador, yo que no tengo un empleador, que voy a pagar lo que necesito para ingresar. El 10% de mi ingreso. Pero mira, ahí hay mucho dinero. La parte subsidiada es la parte que el gobierno le tiene miedo. Tú puedes subsidiar con 100 pesos mensuales o con 10 pesos mensuales, con lo que sea posible subsidiar. Pero ingresa todos los médicos, todos los abogados, todos los ingenieros, todos los dentistas, todos los farmacéuticos que están fuera. Pero hay algo que no entiendo, don Pepe. No sé si el doctor Hanna lo ve igual. Entonces, si teníamos una ley buena, que lo que hicimos fue o que no la aplicamos de forma total o la dejamos en el tiempo sin aplicarla bien, ¿por qué ahora estamos hablando de temas, por ejemplo, que una persona pierde su seguro a los 65 años? Disparate. Es un disparate. Entonces, pero eso estuvo en la ley original. No estoy seguro de eso. Eso estuvo en la ley original. No creo que el sector lo vio. ¿Verdad? Porque si usted trabaja su vida entera. Michelle. Entonces hay cosas que modificar. Oye lo que hubo después. Hubo reglamento, doctor, después, que no fue lo que nosotros pusimos en la ley original. Así mismo. En la ley original, todo el mundo era abarcativo. Claro. De sobre todo cuando tú más no lo necesitas. El servicio de salud. Lo que pasa es que después, Michelle, hubo reglamentos que se hicieron ahí, ¿entiendes? Para excluir a tipos de personas que podían significar alto costo, como eran los pensionados. Michelle, el sector empresarial peleó en el Seguro Social para quitarle los afiliados al Seguro Social. Sí. Lo peleó. Tuvimos que ir a Suprema Corte y el 12 de julio del año 2000, ¿cómo se llama? El presidente de la Suprema entonces, de San José de Ocoa, hombre, Jorge Soberó evacuó una sentencia a las 11 de la mañana antes de la reunión diciendo que los afiliados al Seguro Social tienen que quedarse ahí por 12 meses como dice la ley. Pero el sector empresarial quería sacar toda esa gente y llevárselo para la agencia privada. Don Pepe, en la modificación actual, que creo que hay una comisión revisándolo en el Congreso, ¿ustedes son parte como Consejo de la Unidad Sindical? No, porque el presidente, oiga, y esto es importante decirlo aquí, como... Porque también veo que en el Ministerio de Trabajo hay un equipo. El presidente habló con su congresista, él habló con ellos, porque se está prefiriendo trasladar esto, en lugar de llevarlo así pura y simple y llanamente al Congreso, trasladarlo al escenario del tripartismo ampliado, claro, diríamos así, conducido por el ministro de Trabajo, básicamente, por el presidente del Consejo, que es el ministro de Trabajo. No llevarlo así. Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Y Seguridad Social, exactamente. Eso es ese planteamiento que hay, Michelle, y por eso tú has visto que se ha parado prácticamente en el Congreso y está convocado para este mes, ya final de este mes, la mesa referida al abordaje de la modificación a la ley 8701. Pero eso por la no vía se le puede de dejar a los congresistas solamente. Eso no es un problema de congresistas, es un problema del pueblo entero, del país. Claro. Como no es un problema solamente de los sindicalistas o de los empresarios o de... Ni político. Es de la población, ni político siquiera. ¿Usted entiende? Entonces, por eso, al ser tan abarcativo, se prefirió hacer eso, porque había congresistas que entendían como que ya pasó. Pura y simple, aprobar y ya, una ley y ya. Pero muchas veces, es lo que decía el doctor Hanna, muchas veces hay cosas que tú la apruebas y después no son, ¿cómo se llama?, practicables en el fondo. Hay médicos que no quieren trabajar en la seguridad, es una profesión liberal. Pues entonces tú te excluyes y no te incluyen en el equipo de la seguridad social. Pero tú no puedes tener un día seguridad social y otro día ejercicio privado. No puede hacer eso. No puede hacer eso. Mire, ¿y cuál es la reacción de ustedes ante esta medida que ha tomado el presidente, donde ha llevado todos los salarios de las pensiones a 10,000 pesos? Esa fue una solicitud nuestra el 1 de mayo de este año. Sí. Ese día 1 de mayo nos reunimos y él estuvo presente con nosotros. 1 de mayo él fue. ¿De cuánto es el aumento y a cuántas personas impactó? Es que tenemos que hablar de 96,000 personas, pero el doctor Hanna conoce a esa gente. Él sabe que nos estamos refiriendo a diversas compañías privadas de este país. Nos estamos refiriendo a gente del CEA, de Corde, ahí están los cañeros de CDE, los cañeros también. Entonces, esa gente no salen del palacio. Entonces refiriéndonos a diversas compañías privadas, cualquier compañía de las más grandes de este país,
tiene gente ahí, ¿entiendes? Entonces, usted está hablando, Michelle, de que esa persona, con ellos había una distorsión, porque teniendo un mismo origen, doctor Hanna, usted recuerda, había gente devengando 6,000 pesos y otro, por ejemplo, devengando 8, otro devengando 10, pero la mayoría por debajo de los 10,000. ¿Qué fue lo que se hizo entonces? Nivelarlo. Pero sacar también del abismo en que estaban a un grupo grande, Michelle, que sus cotizaciones se habían extraviado. Por ejemplo, que tú llegabas, un señor de estos llegaba con 78 años, por ejemplo, a la caja, sí, y le decían, mire, se perdió, a usted le faltan 10 cotizaciones. Tenía 40 años trabajando ahí. 40 años. Pero usted lo que está diciendo es que dentro de esos 90 y pico de mil también hay gente nueva, o sea, que no tenía todavía su pensión. Que no tenía, claro, una gran cantidad, que no la tenía, porque le faltaban a veces 10 cotizaciones. Había cotizado 390, por ejemplo. Le faltaban 10. La tragedia de las pensiones, Pepe, es que refleja el sueldo. Si tú ganabas 3,000 pesos, no te pueden pensionar con 6,000. Claro, Entonces, eso es así. En Sí, esa las época, pensiones deben de irse adecuando indexando cada con los año. años. Claro, Sí, y sí, eso sí, pasó sí. por muchos años. Entonces, gente que ganó 5,000 pesos, Sí. que era un buen sueldo. Balaguer un dijo que él ganaba 1,500 pesos. Sí. Cuando le fueron a cobrar la luz. Yo recuerdo que los ministros peleaban con Balaguer callados, porque Claro. él entendía que 3,000 pesos era un buen sueldo. ¿Entendía? Por eso te digo. Entonces, como decía el doctor Hanna, ¿qué pasaba con esa gente? Que esa gente se quedaban ahí, muchos de ellos, Michelle, a la espera, pero morían en el trayecto, ¿entiendes? Sí, esperando. Porque cuando una gente sale con 60 años de un sitio, Michelle, y tiene que esperar 8 o 10 años para recibir esa pensión mínima. ¿Tú te imaginas, Michelle? Y las pensiones se heredan, ¿no, Pepe? ¿Eh? Las pensiones se heredan. Sí, se hereda. Las Sí, esposas sí, siguen sí. cobrando, Sí, los sí, sí. esposos, la pensión si fallece. Hay de sobrevivientes, sí. Sobre todo De si tiene sobrevivientes. hijos menores de edad. Sobre Sí. todo eso. Los Pero hijos se de edad, negoció eso en el es verdad. gobierno. En el gobierno de Hipólito Mejía se negoció eso. Sí, los Que menores sea- de edad y discapacitados. De cada sueldo También. te quitan un 20% para que sea, un 10%, ¿verdad? De los sueldos, para que sea, la pensión sea de sobreviviente. Se transfiere así a la viuda y a los hijos. Eso se hace. Entonces, Michelle, ese paso que se dio ahí, el 3, ese fue un gran paso, porque la gente que tiene muchos recursos dice, pero 2,000 pesos, 3,000 pesos, eso no es nada. Para ti no es nada, para ti no es nada. Claro. Pero para la persona que está a la espera años de eso, es algo, es algo. Y No, y también, sobre todo que, según un reporte que vi, mucha de esa gente han sido incluidas en el subsidiado de salud. De salud, sí. O sea que aparte de que tienen su seguro, su pensión de 10,000 pesos, tienen el seguro subsidiado. Claro. Entonces, mucha gente que ya no tienen problemas de hijos ni de casa y eso. O sea que por lo menos pueden comer. Sí, y se le dio, doctor, y usted vio que se recurrió también a las pensiones solidarias para las personas indigentes claro, también. pensión digna. Que se aplicó unas 6,000, Michelle, se ¿Qué es una aprobaron pensión para eso. solidaria? La solidaria es, el doctor Hanna sabe, aquellas personas que son indigentes, que nunca han cotizado a ningún sistema, que están en el mapa de pobreza esa, y que pueden tener el seguro subsidiado del Estado, Sí. pero no tienen una entradita Para fija, la por comida. ejemplo, de ningún tipo. Sí. ¿Entiendes? Y se le incluyó también. Mira, ese Seguro Nacional de Salud fue un aporte valiosísimo que hizo Loy Marcún cuando era presidente de la comisión que formaba la Seguridad Social. Exigió que los trabajadores del Estado fueran al Seguro Nacional de Salud. Sí. Después sí, se amplió sí. todo, pero realmente ha sido una buena medida, muy sana y muy justa. Sí, creo que sí. Es vital y se demuestra, doctor, que el Estado puede ser eficiente. Claro que sí. Puede ser eficiente en muchas cosas. Que no es cierto que todo lo que es Estado es. Cuando porque quiere el Estado es más eficiente que una empresa privada. es más eficiente, porque ese seguro ha sido eficiente. Muy es eficiente, muy bueno. Y cuando usted tiene el contributivo de ese, tiene ventajas sobre los otros, inclusive, tiene ventajas. Y los médicos lo sabemos. El médico es que te refleja generalmente que seguro es bueno porque paga bien y porque paga a tiempo. Los médicos acreditados lo están aceptando, ¿entiendes? Lo aceptan. Sí, y sí. cuando usted ve eso, ya usted sabe que es porque le pagan Así bien. mismo. O más bien rápido, le pagan rápido. A porque tiempo. el La médico ley se queja dice cuándo y cómo. Exactamente. Ese es el tema muchas veces del médico, el retraso de la ARS para pagarle. Así es. Mire, y con relación, usted sabe que
el año pasado se realizó un aumento de salario en algunos renglones, pero también vemos que tenemos una inflación y los precios han subido muchísimo, de muchísimas cosas. Usted nos había dicho que los aumentos creo que son cada 2 años la solicitud. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación a un nuevo aumento salarial? Bueno, nosotros... Se está hablando de una inflación de 12%. Casi reciente. Recuerde que logramos el aumento general, ¿verdad? Que el sector privado no sectorizado, que abarca la mayoría, pero después revisamos la tarifa del sector turístico, revisamos la tarifa del sector, sector también construcción, del sector zona franca, ahora vamos a revisar la tarifa del sector azucarero. Es decir, hemos ido como en un proceso, Michelle y doctor Hanna, Carlos, de ir revisando por parte la diferente tarifa. Porque antes había un Consejo Nacional de Salarios. Ay. Existe, sí. Todavía existe. Existe. Tú Entonces, tienes razón de ser. Entonces, en ese escenario es que estamos haciendo estas revisiones. Y ya se han ido haciendo prácticamente todas, Michelle. Todas. ¿Y por qué se habla de un nuevo proyecto de ley de aumento salarial en el Senado? Lo que pasa es que ahí ellos están hablando de la indexación automática de los salarios, que es otro tema. Usted está hablando de que sí, no haya sí. que estar subiendo los sueldos todo el tiempo, sino que suban automático con la inflación. El Banco Central decide cuál fue el índice de inflación. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. 10%. Sí. Tiene que poner, por ejemplo, seguridad social en Estados Unidos. Desde que el Federal dice aumentó el costo de la vida un 4%, te ponen un 4%. Eso es lo que estamos hablando. Doctor, lo que Michelle dijo ahora, por ejemplo, se anuncia una inflación de 8, según el mismo Banco Central. Bueno, pues en lugar de tener que hacer una discusión, es lo que están diciendo ellos. Automáticamente. Pues, nos sentamos a la mesa y se hace automático. Lo que se discute en el comité es lo que va después de eso. Pero eso no se discute. Claro. Ya se consiguió, ¿entiendes? Automáticamente. Es una buena medida. Sí, eso es lo que están intentando algunos senadores que estuvieron ahí. Pero eso se intentó otras veces y nunca fue posible, básicamente por la oposición del sector empresarial. Eso hay que decirlo. En Estados Unidos, siempre se opuso a eso. Seguridad Social y Medicare, por ejemplo, está fuera del presupuesto. Son fondos que nunca se afectan por la elección del presupuesto. Son fondos garantizados constitucionalmente. O sea, que no hay forma que falte. No, Sí, no puede. que es una facultad. Claro, constitucional. Constitucional, exactamente. Y que el presidente lo dispone. Claro. Es una cosa así. Mire, y en este momento el Consejo de la Unidad Sindical, ¿qué busca? Fuera de mantener esos 2 o 3 sectores que todavía le quedan, porque por lo que veo, lo de las pensiones se le dio, el aumento lo ha ido realizando. ¿En qué está el Consejo ahora mismo? ¿Qué procura en lo que queda en este año? Parece mentira, pero tanto el doctor Hanna como tú, Michelle y Carlos, saben que uno de los temas fundamentales de la República Dominicana, el sector sindical, sigue siendo el tema de la libertad sindical. Pese a que ese derecho es un derecho constitucional de los más viejos, porque, doctor Hanna, usted sabe, la organización sindical es de la más vieja existente en este país. De la que tiene más tradición histórica, una es la sindical. Sí. Y también la empresarial, porque acordémonos que Copardón, acuérdense de eso, tienen un registro sindical. Esa organización patronal tiene un registro sindical también. Ahora bien, aquí los empresarios, por ejemplo, se organizan libremente. Usted coge desde la pyme hasta la más alta empresa y todos están organizados. ¿Para defender qué? Su interés. Me interesa de ellos. Como debe ser. Qué legítimo, ¿verdad? Como debe ser. Ahora, en cierta área de este país todavía, Michelle, cuando usted intenta organizarse sindicalmente, corre riesgo. No de que lo persigan como antes con la policía, ni mucho menos, no. Pero sí de perder, por ejemplo, el empleo. Entonces, para mucha gente es prácticamente una afrenta que intente constituir un sindicato, que es un libre ejercicio. Yo sé que el doctor Hanna conoce mucho de Estados Unidos y que hasta allá se da el tema antisindical también. Porque el empresario lo ve como una situación de intereses, ¿entiendes?
de intereses muy directos, muy puntual. Y como le tiene temor a eso, bueno, pues trata de frenarlo por la vía de la represión. En alguna ocasión vivimos lo del sindicato amarillo. El otro proceso, que se crea el sindicato amarillo y se trata de que de por esa vía limitar entonces la acción del sindicato. Sí. El presidente Abinader, por ejemplo, se sentó con nosotros en el tema del salario. Nos llamó a nosotros, llamó a los usted empresarios. le ha dado todo. Yo creo que usted le aprobó la reelección a usted. Se sentó con nosotros. Qué bueno sería eso. Llamó. Qué bueno sería que el 2024 no fuera un problema de tipo electoral. ¿Cómo es? Que qué bueno sería que el presidente Abinader tuviera la facultad de repostularse como lo consagra la Constitución Sin pasar y que por tenga elecciones. el apoyo de todos nosotros. Bueno, entonces él se sentó con nosotros a hablar del tema del salario. Y nos dijo, mire, nosotros, yo quisiera, como entre ustedes, una especie de pacto, ¿tú entiendes? Para que revaloricemos el salario. Esto quiere decir que a uno le rinda más. No, rescatar, exactamente, pero rescatando la pérdida que ha tenido en proceso, Porque la procesalmente. economía nacional mejora cuando los salarios mejoran. Perfecto, ¿verdad que O sí? cuando se abarata el consumo, ¿verdad? Son los dos elementos que influyen en la economía. Perfecto. Entonces, ahí hablamos de la posibilidad como de un gran pacto tripartito que pueda tomar en cuenta también el elemento que yo estoy diciendo, el elemento del ejercicio libre de la libertad sindical. Él estuvo con nosotros ahí, lo hizo, después fue al evento que le decía del 1 de mayo, por último estuvo en el evento de nosotros donde se aprobó el tema de las pensiones y se dio a conocer. Entonces parece, doctor Hanna, parece que desde una persona que no es de la clase, digamos así, nuestra, ni siquiera aproximadamente como él, ¿verdad? Estamos encontrando a alguien que escucha, que oye. cree, que reacciona. exactamente. Tiene el oído para entender, ¿verdad? Los reclamos, verlo y demás. Entonces, Michelle, a lo mejor logramos. Añadiéndole siempre en la medida de lo posible. En la medida de lo Porque posible, tú no estás ¿verdad? obligado a hacer lo que no puede y lo imposible. Claro. Exactamente, ¿Verdad? porque hay que respetar el equilibrio también, ¿verdad? Claro, Social. claro. Pero lo que veo, Michelle, es como una perspectiva distinta en el sentido del comportamiento que tiene, con relación a escuchar, como dice Hanna, el doctor Hanna, escuchar. Y sentarse con uno, ¿verdad? Sí. Y soportar a veces varios discursos, ¿verdad? Que muchas veces no están a favor de lo que él piensa, por ejemplo, ¿entiendes? No, y eso es bueno, la oposición es buena, lo que tiene que ser es cuerda la oposición, no pedir lo que tú sabes que no se te puede dar, pero para eso hay necesidad de oposición para mantener ese balance. Doctor, había un tiempo, ¿no?, en los 70, 72, que nosotros decíamos, vamos a plantear esto porque sabemos que él no lo puede satisfacer, ¿entiendes? Sí. Pero era para romper la negociación. Para ¿entiendes? joder era. Con un patrón, con un gobierno. Le vamos a plantear esto a Michelle porque sabemos que para él eso es imposible. Sí. Entonces lo planteamos así, para que Michelle dijera que no. Era nati muerto. Y tener la justificación Pero don Pepe, para una acción. en un programa que él y yo hicimos aquí creo que hace unos años, dijo, yo voy a pedir un 20 en el aire, yo voy a pedir un 40 para que me den un 20. Claro. Sí, Tú tiras arriba para picar abajo. Digo yo, esta gente sí es fácil. Mire, don Pepe, el presidente y el ministro de Trabajo, dentro de un resumen que presentaron sobre todo la actividad económica, en el área del empleo, recibí un cuadro y vi la presentación con un cuadro que me llama mucho la atención con respecto a los trabajadores activos antes, durante y después de la pandemia. En este dato, voy a solamente a decir, en el 2020, en enero, 2021, el sector público tenía 613,000 empleados. Sí, señor. El sector privado tenía 1.500.000 empleados. Y había activos en el sistema de seguridad social 2.115.000 dominicanos. Sí. No estoy hablando de sus dependientes, estoy hablando de activos trabajando. 2.115.000, de los cuales 1,5 millones en privado y 600
público. En el 2021 se anuncia que a noviembre del 2021, que es donde termina esta cifra, en el sector público, 598.934 empleados, bajó 2 o 3 mil, y en el sector privado, 1.544.000, total 2.142.000. Ahí está el cuadro, 26.000 personas más en 20.877 personas más ahora. Y en el sector me llama la atención de que primero recuperamos totalmente la cifra de empleos activos anterior a la pandemia. Correcto. Todo el que se suspendió volvió a trabajar. Ya podríamos hablar de calidad del empleo y todo eso. Y segundo, que el Estado no necesariamente eliminó esa gran cantidad de empleados. 16.000 personas menos en la nómina pública de lo que se decía que había cientos de miles de empleados, 100.000, 200.000 botellas, hay que hablar claro, ¿verdad? Sí. Están sustituidos. Háblenos de qué usted opina. ¿Volvimos a la normalidad en cuanto a los activos o realmente es que también cambió la calidad del empleo? Usted sabe que el doctor Hanna y ustedes conocen bien que nosotros tenemos en este país un desempleo que es estructural, que es otra cosa, ¿verdad? A esto que estamos diciendo. Y ese desempleo, que es algo que nosotros tenemos que trabajar, doctor Hanna, mucho en esta sociedad, afecta básicamente a esta juventud de 18 a 30. Usted se encuentra ahí con un % aproximado de 27% que carece de empleo. Ahora bien, cuando nos vamos ya a estas cifras que se están planteando ahí, usted sabe, doctor Hanna, que en la propia Ley de Seguridad Social se insertó un acápite en la que se establece que si usted, por ejemplo, que si Michel tiene 2 empleos, a él se le descuenta en los 2. ¿Sí o no, doctor Hanna? Sí, sí. Se le descuenta en los 2. Es decir, si Michel trabaja en una empresa, pero es docente en otra, imparte, es un catedrático universitario en una universidad, por ejemplo. A él se le descuenta en la universidad y se le descuenta en el empleo. Entonces, también muchas tiene veces, derecho a 2 pensiones. Entonces, muchas veces, Michel. ¿Tiene derecho a 2 pensiones? Sí, claro. Sí, entonces muchas veces, Michel. Exactamente. O tiene se le derecho. suma. Pero entonces aparece, Michel, en el registro de empleo, puede aparecer que el mismo Michel Jacín aparezca repetido, claro. ¿Entiendes? Entonces, podría ser que 1.500.000 no sea exactamente de individuos, sino también de gente que se repiten por el tema del pluriempleo, que se da mucho en cierta clase de trabajador dominicano. Médico, eso se da, periodista, eso se da, y otro tipo de trabajadores, ¿verdad?, que tienen esa versatilidad. Y aunque no pueden cotizar para 2 ARS, solamente uno, inclusive la pareja. Pero pueden para pensiones sí pueden conseguir. Lo puede hacer. Que quizás incluso podría llegar eso hasta las Fuerzas Armadas, inclusive, porque a veces hay maneras de que le compensan dándole por otro lado, de que la institución te paga y le... Exactamente, aparece como usted ven a ver un guardia registrado, ¿verdad?, en un sitio, pero ese hombre es un militar que cobra la nómina de la Fuerza Armada, pero también cobra una nómina civil, ¿verdad?, como se llama. Sí. De guardianes o lo que sea. Sí, sobre todo. Entonces, Michel, por eso es que cuando vemos esa cifra, tenemos también que ver que por el pluriempleo algunos se repiten. La verdad sí es que se restablecieron los empleos perdidos, se volvió. Los hoteles volvieron. Los empleos reales. Porque sí, estamos hablando volvieron. Sí, estamos hablando de absolutos. Volvieron. Cifras absolutas, no relativas. Volvieron. Sí, los empleos reales. Quedan algunos aspectos referidos a la empleabilidad informal, a los empleos sin registro, que es otra cosa. De eso le quería preguntar finalmente, de mi parte. Cuando un gran problema que tenemos aquí en lo que es la economía
y tiene que ver con el empleo, es el empleo informal, la cantidad de gente que no está... Más de un 30%. Se habla de que más del 50% de la economía es informal. Eso es un problema para los impuestos, un problema para la misma seguridad social. ¿Qué se puede hacer? A ustedes, claro que le conviene que la gente se formalice. ¿Qué se puede hacer para lograr pasar más gente del sector informal a lo formal? Ese es el problema del contributivo subsidiado, que no se ha podido ejecutar todavía. Bueno, pero también lo que pasa es que, doctor Hanna, usted entiende que el informal, porque usted lo hace desde o cuenta propia, se llama hoy. No, usted entiende que el informal es solo el cuenta propia. Estamos hablando aquí de que entre colmados, salones de belleza, médicos, banquitos, abogados, olvídese de eso. Tienen empleados que atienden en los colmados y en los salones, empleados que no son profesionales, no son los dueños del salón, que lo tienen pagándole un sueldo, pero que no están en la seguridad social. Eso es un informal. Evasión y elusión. Pero es un informal. Pero, Michelle, a propósito de lo que el doctor Hanna, ahorita cuando estamos en otro set, él habla precisamente de esa informalidad que se da, que abarca desde un arquitecto hasta un médico, hasta uno que tiene una mesa en un mercado, tú ves. Pero ese señor que tiene esa mesa en ese mercado, tiene una mesa en un mercado ahí, y tú le preguntas, ¿y cuántos años usted tiene en esta mesa aquí? 30. Yo tengo 30 años, pero usted es afiliado a... No. A nada, porque no tiene un empleo. No estoy afiliado a nada, porque no tengo un empleo. Pero entonces, tampoco paga impuestos por las rentas, sino paga por lo que compra, por lo que consume. Paga impuestos de transferencia si lo paga. Sí. Si ¿Qué no, pasa? tampoco lo paga. ¿Qué pasa? Nada. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué hicieron en Uruguay con ese tipo de gente? Ellos dijeron, doctor Jano, ¿usted recuerda eso? Que vino el presidente de la Ciudad Social de Uruguay. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, aquí hay que idear algo. Vamos a aplicar una regla. Esto se va a llamar monotributo. Entonces, Pepe Abreu, ese señor que tiene ese colmado que Michelle dice, Abreu. Entonces le dice, mire, usted no puede pagar como paga Mercasí, por ejemplo, ¿verdad? Como paga Mercasí, la manicera, ¿verdad? Que no. Ahora, usted sí puede pagar una suma X, ¿verdad? Definida. Y que esa suma X le abarque los 3 seguros. ¿Entiende? Para usted, para su empleado, la familia, etcétera, etcétera. Doctor Hanna, Michelle, Carlos, eso es más que no pague nada. Claro. ¿Usted comprende lo que es? Y como dice el doctor Hanna, ahí hay muchísimo dinero, entonces, que se puede, recatar al servicio del sistema de seguridad social. Y si no se logra que eso se haga, es imposible desarrollar el sistema en el país, porque la informalidad es grande y es creciente, es la que más crece. Entonces, como crece tanto, tenemos que formalizarla, ir de la informalidad a la formalidad. Y para hacerlo, yo creo y creen muchos de los técnicos que están alrededor nuestro, que tomando una decisión de ese tipo. Y eso hay que comenzarlo a hacer. Un moroso en un pagador es el trabajo de cada persona que dirige una empresa. Claro. Pero doctor Cuando Hanna, fuimos al Seguro Social, a mí no me diga cuánto te debe, qué tiempo tiene, llámalo, vamos a hablar con él, que me lo pague en parte, pero que me lo pague. Porque si usted intenta cobrarle todo, nunca va a pagar. Sí. Mire, don Pepe, nosotros teníamos un constructor que debía 2 millones de pesos por 10 años. Claro. Don Pepe, nosotros hemos visto ya quizás a intervalos de un mes o mes y medio, así que vemos que el Ministerio de Trabajo anuncia acuerdos con sectores, o sea, mejoras en el salario mínimo por ciertos sectores. Entonces, eso es un proceso en el cual está participando el Consejo de Unidad Sindical. Eso es algo programado o están ustedes tomando parte en lo que es esa revisión de los salarios mínimos en diferentes sectores. Sí, es programado. Después que se discute la tarifa mayor, que recuerden que esa fue la que vimos aquí en principio cuando se comenzó ese proceso. Entonces después, a seguida, vienen las que son por área de la economía. Viene la azucarera, la zona franca, sector turístico, construcción, máquina pesada, hasta las organizaciones sin fines de lucro, la discutimos nosotros también, las ONG. Entonces, todo eso significa la especie de perfil que se le da al salario que se discute vía el Comité Nacional de Salario. La gente a veces, doctor Hanna,
ve la cosa simple, usted ve. Pero eso no es tan simple. O sea, abarcar toda esa tarifa, usted se pasa prácticamente el año entero discutiéndola, Carlos. No, Pepe, y solamente se conoce cuando se publica eso. Cuando se publica, ¿verdad? Se publicó. Pero eso requirió una discusión. Mira, Pepe, Sí, pero es que, de mucho Pepe, tiempo. perdón, doctor Hanna, que inclusive ya hasta el monto del salario mínimo es hasta un parámetro para una sanción judicial. Entonces, ¿cuál es el salario mínimo que calcula que dice? De que usted está condenado a pagar, qué sé yo, ¿cuánto salario mínimo? Bueno, Entonces, dice pero el hay como sector, muchísimo. te dice el sector siempre cuál Sí, es. dice el sector. Por lo general, Carlos, los jueces acuden al salario mínimo público. Público. O sea, a salario mínimo establecido en el Estado. Sí. 50 salarios mínimos de carácter público, ¿entiendes? No le ponen el privado, porque el privado es muy variable. Muy variable. Está bien. pero mira, Rafael, cuando tú le pones el 10% a los más ricos, de 1 millón pagarán 100,000. A los que ganan 500,000 pagarán 50,000. Pero al que gana 10,000, lo que va a pagar es 1,000. O sea, hay una proporcionalidad que nos da el porcentaje. O sea, no hay que irlo dividiendo en tantos grupos. Tú ganas ¿cuánto? 10,000 pesos, va a pagar 1,000. Pero tú ganas 100,000 pesos, va a pagar 10,000. O sea, todo eso se va. A mí el impuesto que no me gusta es el del consumo. El ¿Dónde? ITEVI no, Ey, ¿verdad? No le gusta. Porque no yo le gusta. creo que un tipo que tiene mucho dinero compra 100 libras de tal cosa Claro, y va a pagar claro, lo mismo claro. que el que... No, lo que pasa es que es un tema que el impuesto al ITEVI en el mundo entero, hay un país que se llama el IVA, es el impuesto más fácil de cobrar, que es el impuesto a la transferencia. Porque en el otro impuesto, que es el impuesto sobre la renta, es muy fácil, que hay que tener muchos controles sobre la persona, porque la persona comienza a poner gastos, comienza a cambiar cosas, entonces siempre trata de pagar lo menos posible. Cuando el PLD no era gobierno, decía, del ITEVI se evaden más de 30%, más de 30,000 millones de pesos. Sí, sí. Sí, pero Pero se sigue evadiendo hoy. Bueno, Toda la vida. El problema Toda es, la una vida. pregunta. Toda la vida. ¿Alguno de ustedes ha ido a un colmado, ¿verdad? O a un mercado, o ahí en la calle, donde sea, y te han preguntado con comprobante o sin comprobante? No, no. O te han dicho, tome su factura aunque no tenga comprobante. No. no. Entonces No. todo eso, que no es una economía de evasión, no tiene evasión, pero cuando ese hombre dueño de ese colmado va a su suplidor, Tiene que pagar el ITEVI. tiene que pagar esa factura y por eso es que tú ves que en el colmado tú dices, ¿cuánto vale un esto? Ah, pero me cuesta 20% más que en el supermercado, 30% más. Claro, porque no solo que ganan más, sino que tienen adentro el ITEVI todo incluido, porque ellos lo que hacen es que traspasan eso directamente. Esos negocios pagan total como por monto fijo. Inclusive hay muchos médicos del sector de la medicina que deciden entrar en un proceso de contabilidad simplificada. Entonces lo que hacen es que dicen, yo voy a pagar 100,000 pesos al año, que es el tope de mis ingresos, y no se están preocupando por si ellos ganaron mucho, declararon mucho o poco, sino pagan por algo estimado, ¿verdad, doctor? Sí, señor, así mismo. Y ojalá fuera todos los médicos hiciéramos lo mismo. Ojalá fuera generalizado. Que ITEVI, que el repuesto interno diga, mira, William, tú reportaste 2 millones de pesos, tú vas a pagar 200,000 sin que tengamos que revisarte mucho. Bien, sí. Es mucho mejor que la evasión total o la elusión, eludir el pago. ilusión. Porque, La ilusión es grande, doctor. Grande. don Pepe, ¿Qué está pasando ahí? finalmente, Sí. siempre que usted viene, yo creo que siempre está solicitando cosas, pidiendo aumento salarial, negociando mayor cantidad de aquello. Hoy yo quiero, estamos a inicio de año, estamos prácticamente con 2 años atípicos con el tema de la pandemia, un proceso difícil, y usted ha logrado muchas cosas. Si usted hoy, en vez de pedirle a los patrones y al gobierno cosas, le tuviera que dar un mensaje como presidente de la unidad sindical al sector que usted representa, ¿qué usted le diría a principio de año? Bueno, yo le diría, yo tomaría algo de lo que discutí esta mañana el doctor Hanna con Julio Jacín, con usted. Esta es una pandemia que la verdad es, doctor, que Mundiales. todos los mundiales. parámetros, Sí. Michelle, son distintos hoy. Hoy estamos ante un reto.
allá, en la Confederación, los reportes que tenemos es de gran cantidad de personas infectadas, de empresas despachando, de un departamento, la mitad de personal. La cadena de suministro interrumpida, que es peor todavía. Eso de empresas importantes. Pero yo le estoy diciendo, Michelle, a la gente, aún así, doctor Hanna, no podemos cerrar. Así mismo. Yo le estoy diciendo eso. No podemos cerrar. Esto no es que usted sea gobierno, es que no podemos caer en el gancho, ¿verdad?, de repetir el cierre que se dio. Porque ni este país, ni creo que la sociedad en su conjunto internacional resistiría eso. Claro. Entonces, las grandes economías están abiertas. Están abiertas. Entonces, Michelle, yo digo, lo que tenemos que hacer es poner de nuestra parte todo. Cada uno. Nosotros no podemos conseguir, Michelle, no podemos conseguir, Carlos, doctor Hanna, no habrá nunca un policía detrás de cada ciudadano. No. Tiene que haber la autodisciplina, el autocontrol. Entonces, yo le digo esto. Ni un cura. ¿Eh? Ni un cura. Ni un cura tampoco, ¿verdad? Ni un pastor tampoco. No podemos tener uno. Entonces, no tenemos que tener autocontrol, autodisciplina y saber que también, si es una responsabilidad del gobierno o de los empresarios, también es de nosotros, ¿te entiendes? Y lo digo porque muchos de nosotros nos gusta mucho victimizarnos siempre y buscar también culpables en otros, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que también saber cómo vamos a actuar. Entonces, las medidas de protección hay que tomarlas, hay que llevarse de lo que los médicos, especialistas, indican frente a esto, Michelle. Entonces, el mensaje que le doy a la población es, a la población trabajadora, a los afiliados nuestros, es que pese a todo el tema que significa la pandemia, nosotros tenemos la obligación de mantener abiertas las empresas, laborando, abierto el país, laborando, porque el retroceso de volver al cierre sería lo peor que le puede pasar al país. Y para hacerlo, nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. Bien, vamos a agradecer a don Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, que nos acompaña en el día de hoy. Gracias, como siempre, don Pepe, por darnos todas las informaciones y participar siempre en nuestros programas. Y a ustedes por su audiencia, nos vemos en otra edición de este programa.